El pecado original y su impacto en la humanidad. Desde el comienzo de la historia humana, el pecado ha sido una realidad que nos rodea. Vemos maldad, sufrimiento e injusticia en el mundo, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo esto? ¿Por qué existe el pecado? ¿Por qué el ser humano lucha constantemente con su naturaleza caída? Para entender el origen de este problema, debemos regresar al jardín del Edén, al momento en que la humanidad tomó una decisión que cambió el curso de la historia, la desobediencia de Adán y Eva. Este evento, conocido como el pecado original, no solo afectó a la primera pareja creada por Dios, sino que tuvo consecuencias que han impactado a toda la humanidad desde entonces. En este video exploraremos en profundidad qué es el pecado original, cuáles fueron sus efectos en la humanidad, cómo ha influido en la historia y, lo más importante, qué solución nos ofrece Dios para restaurar nuestra relación con Él. Al final de este video, comprenderás por qué el pecado original es un concepto clave en la teología cristiana y cómo su impacto sigue afectando nuestra vida diaria. Pero también descubrirás la esperanza que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. El pecado original se describe en Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios al comer del fruto prohibido. Para entender completamente este evento, es importante recordar que antes de este momento, la humanidad vivía en un estado de perfección y comunión con Dios. Dios había creado el jardín del Edén como un lugar de armonía donde el hombre y la mujer disfrutaban de su presencia sin barreras. No había sufrimiento, dolor ni muerte. Pero Dios también les dio libre albedrío y una única restricción: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol simbolizaba la autoridad de Dios para definir lo que es bueno y lo que es malo. Al comer de su fruto, Adán y Eva decidieron tomar esa autoridad para sí mismos, desobedeciendo el mandato divino. Esta elección marcó un antes y un después para la humanidad. El concepto del pecado original ha sido interpretado y debatido a lo largo de la historia. San Agustín fue uno de los primeros en desarrollar una teología profunda sobre este tema, argumentando que el pecado de Adán se transmitió a toda la humanidad como una herencia espiritual. Esto significa que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, inclinada hacia el mal y separados de Dios. El pecado original no es solo un evento histórico, sino un principio espiritual que afecta a toda la humanidad. Para comprenderlo mejor, analicemos sus elementos clave. 1. La tentación y la desobediencia. El relato de Génesis 3 nos muestra cómo la serpiente, Satanás, engañó a Eva con una estrategia clara: cuestionar la palabra de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3, 1. Aquí Satanás introduce la duda en la mente de Eva, distorsionar la verdad. Eva responde que no pueden comer ni tocar el fruto, lo cual no era exactamente lo que Dios había dicho. Satanás usa esto para manipularla, prometer un falso beneficio. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 5. Satanás ofrece algo que parece deseable, pero que en realidad es una trampa. Eva toma el fruto, lo come y se lo da a Adán. En ese momento, su relación con Dios cambia para siempre. 2. Las consecuencias inmediatas. Después de comer del fruto prohibido, Adán y Eva experimentan 3 efectos inmediatos. Pérdida de la inocencia. Se dan cuenta de que están desnudos y sienten vergüenza. Génesis 3, 7. Antes del pecado, no tenían nada que ocultar. Ahora sienten la necesidad de cubrirse. Miedo y separación de Dios. Cuando escuchan a Dios en el huerto, se esconden. Génesis 3, 8, 10. Esto muestra cómo el pecado crea una barrera entre Dios y el ser humano. Culpa y justificación. Cuando Dios les pregunta qué hicieron, Adán culpa a Eva y Eva culpa a la serpiente. Génesis 3, 12, 13. El pecado rompe la confianza y la responsabilidad personal. 3. El juicio de Dios y sus efectos a largo plazo. Dios
pronuncia su juicio sobre cada uno de los involucrados. La serpiente es maldecida a arrastrarse, y Dios anuncia la primera profecía mesiánica. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esta es una promesa de que, aunque Satanás dañaría a la humanidad, un día un Salvador, Jesús, vendría para derrotarlo. Eva experimentará dolor en el parto y conflictos en su relación con Adán. Génesis 3:16. Adán, la tierra es maldita y tendrá que trabajar arduamente para sobrevivir. Génesis 3:17-19. También se menciona la muerte física como consecuencia del pecado. Finalmente, Adán y Eva son expulsados del Edén, lo que simboliza la separación de Dios. 4. La herencia del pecado y su impacto en la humanidad. Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo nos muestra que el pecado original no fue solo un evento del pasado, sino que su impacto sigue hasta hoy. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa y con la tendencia a rebelarnos contra Dios. Podemos ver los efectos del pecado original en nuestro mundo actual. Guerras, violencia, injusticia, corrupción, enfermedades y muerte. Pero el problema más grande no es el pecado en la sociedad, sino el pecado en nuestro corazón. La historia del pecado original nos deja varias lecciones para nuestra vida hoy. El pecado nos separa de Dios. Así como Adán y Eva fueron expulsados del Edén, el pecado nos aleja de la comunión con Dios. Solo podemos restaurar esa relación a través de Jesús. El pecado tiene consecuencias. A veces pensamos que nuestras decisiones no afectan a nadie más, pero el pecado siempre trae consecuencias, tanto en nuestra vida como en la de los demás. Jesús es la solución al pecado. Aunque el pecado original nos afectó a todos, Dios proveyó un camino de salvación a través de Jesucristo. En Romanos 5:19 leemos: Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El pecado original explica por qué el mundo está roto, pero también nos apunta hacia la solución en Cristo. Aunque la humanidad se alejó de Dios, Él nunca nos abandonó. Desde el principio, planeó la redención a través de su Hijo. Hoy, quiero preguntarte, ¿dónde estás en tu relación con Dios? ¿Sigues escondiéndote de Él como Adán y Eva, o has aceptado su perdón y restauración en Cristo? Si este mensaje ha hablado a tu corazón, compártelo con alguien más. No olvides suscribirte al canal para seguir explorando la Biblia juntos. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.